con la invitada. Pichincha Universal. 17:32 minutos, amigas y amigos, estamos ya en contacto con la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, a quien le saludamos cordialmente, y quiero iniciar este diálogo preguntándole sobre algo que evidentemente es preocupación de todas las prefecturas, y no tiene que ver precisamente con el tema de la emergencia sanitaria, pero el CONGOPE se ha pronunciado ya sobre el tema, ¿no? Esta intromisión de la denominada justicia ecuatoriana en el accionar de los gobiernos locales, en este caso de los gobiernos provinciales. Hablo de esta intervención que se dio de la Fiscalía en la prefectura de Chimborazo, ¿no? Chimborazo. Bueno, buenas tardes, prefecta, ¿cómo está? Le escuchamos y pasamos luego revista a los otros temas. Gracias, Washington. Buenas tardes a todos y todas. Un saludo a la audiencia de Pichincha Universal. El día domingo mantuvimos una reunión de trabajo los prefectos del país para abordar varios temas, Washington. Entre ellos, nuestra profunda preocupación por el abuso, la intromisión de la Administración de Justicia en un caso como los que les caracteriza, sin pies ni cabeza, un contrato que no había sido concretado, que no había entregado recursos. Primero se habló de peculado, no había recursos de por medio, y lamentar obviamente el allanamiento del que fue sujeta la prefectura de Chimborazo. ¿Quién más que Pichincha conoce de cerca el abuso, la intromisión y nuestra profunda solidaridad para el gobierno provincial de Chimborazo? Correcto, el prefecto del Cotopaxi inclusive el día de hoy también se pronunció sobre el tema y dio a conocer justamente su preocupación, así como dio a conocer la preocupación que existe de los prefectos sobre la asignación de recursos para que sean los gobiernos locales, como lo dijo el presidente, los que a la final tomen decisiones sobre el levantamiento del aislamiento que vive el país. Lo dijo también esta mañana el vicealcalde de Guayaquil. ¿Qué está pensando entonces la prefectura de Pichincha y el COE provincial sobre este tema, doctora Favor? Bueno, Washington, la prefectura de Pichincha ha levantado su voz. Son 43 millones de dólares los que nos adeudan. La semana anterior recibimos el 47% de la cuota de equidad correspondiente al mes de febrero. Es decir, nos deben el 53% del mes de febrero, nos deben el mes de marzo, nos deben el mes de abril, y la próxima semana estaremos ya en el mes de mayo. Y quiero atar ahí, Washington, dos temas. El primero, la irresponsabilidad con la que el gobierno nacional enfrenta no solamente la crisis económica, sino la crisis sanitaria. Si el día viernes de la semana pasada en este medio de comunicación expresaba mi preocupación sobre el anuncio de cambiar de medida, dejar el aislamiento para pasar al distanciamiento social, hoy, Washington, tengo que expresar que me encuentro totalmente perpleja, no comprendo hacia dónde va el gobierno nacional. Sin duda no estamos preparados para pasar a una siguiente etapa. No comprendemos cómo el gobierno hace todo lo contrario a lo que establecen las recomendaciones de los organismos internacionales como la OMS, la Unión Europea. La Unión Europea ha emitido principios que son fundamentales. Yo quisiera recoger esos 3 principios para señalar que el gobierno ecuatoriano está haciendo todo lo contrario. El primero, la solidaridad. Y aquí nos están planteando que hoy los gobiernos municipales, 221 gobiernos municipales, son los que tienen que ver cómo resuelven y cómo toman medidas de cara al aislamiento. Esto me suena más o menos al sálvese quien pueda. ¿Dónde queda el principio de solidaridad? Mire usted, los municipios, más del 70% de los municipios Washington tienen menos de 50,000 habitantes, es decir, tienen condiciones complejas, me refiero a recurso humano, a recurso económico, a capacidad institucional. No todos los municipios son Quito, Guayaquil y Cuenca, al contrario, la diversidad de los 221 municipios implica municipios pequeños que no van a tener las condiciones
técnicas, las condiciones de acompañamiento de epidemiólogos, de cientistas que puedan lograr tener una resolución adecuada para su cantón. El segundo principio que establece la Unión Europea: hay que privilegiar la vida y la salud por sobre las presiones políticas y económicas. Y aquí es evidente que quien está haciendo el juego son los sectores económicos por abrir la cuarentena. Me pregunto si tendremos a nuestros empresarios en primera fila trabajando, o serán los obreros y trabajadores los que tienen que reactivar la economía de este país a costa de su vida. Washington, se puede recuperar la economía de una provincia, la economía de un país, no se puede recuperar la vida. Y el tercer principio es tener conocimiento técnico-científico. Washington, todo el fin de semana, hasta el día de hoy estamos martes, terminando martes, no tenemos cifras reales sobre lo que está pasando en el país. Hoy no hemos tenido el reporte por cantones, por ejemplo. El día viernes nos fuimos con más de 1.600 contagiados y resulta que hoy nos dicen que no, que son 1.298 en Pichincha. Necesitamos sincerar las cifras. Es un elemento fundamental para pasar a una siguiente etapa. Por lo tanto, Washington, ni el país ni la provincia están preparados para pasar a una siguiente etapa. Pero, ¿a qué juega entonces el COE nacional? Porque evidentemente este juego de información, esta contradicción permanente, no ayuda en nada que justamente se pueda hacer lo que propone el presidente de la República, si no se cuenta con una transparente información sobre lo que realmente sucede en los territorios. O hay un pésimo manejo estadístico, técnico y de comunicación, o algo está pasando allí. Señora prefecta, perdone que le insista en este tema. No podemos seguir con una venda en los ojos. Es evidente que este gobierno no tiene un plan económico y tampoco tiene un plan sanitario. Después de las declaraciones del día domingo, estamos conscientes que no hay un plan. El querer que desde 221 realidades se asuma un problema en donde ellos tienen una competencia directa. No se puede delegar los temas de salud pública. Fortalecer el sistema de salud público es obligación del gobierno nacional, no de los gobiernos cantonales. Sin duda, el territorio, Washington no es un mapa, el mapa es un mapa. Mire usted, voy a hablar sobre Pichincha y la interconexión de sus cantones. ¿Qué nos separa a Quito de Rumiñahui? El triángulo. De hecho, las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, Conocoto, Huangopolo, La Merced, Amaguaña, todas esas son parroquias que están en el Valle de los Chillos, que lo integra Sangolquí y lo integran las parroquias rurales de Rumiñahui, como Cotochoa, Rumipamba. ¿Cómo usted va a declarar que haya semáforo en verde en Rumiñahui y haya semáforo rojo en Quito? Si estamos totalmente interconectados. Si Mejía y Rumiñahui son cantones que toda su población, por no decir toda, la mayoría de su población trabaja en el cantón Quito. ¿O qué nos diferencia entre Pedro Moncayo y Cayambe? Si en las florícolas nos encontramos todos, nos encontramos los que vivimos en Otavalo, los que vivimos en Cayambe y los que vivimos en Tabacundo. ¿Cómo se pretende dividir el país en 221 realidades? Esto es inadmisible. Estimado Washington, la realidad de nuestro país es que nuestros cantones mantienen una relación constante, permanente y directa. Y por lo tanto, me atrevo a decir, bueno, tuvimos una ministra que el día domingo en la rueda de prensa dijo que eran 250 municipios. Ni siquiera saben que son 221 municipios. Por lo tanto, el plan que nos están presentando es un plan sin conocimiento, sin haber abordado etapas anteriores. Washington, somos el primer país con más contagios por 100.000 habitantes. El segundo país con más contagios por 100.000 habitantes. El primer país con más muertos por cada 1.000.000 de habitantes. Y queremos ser el primer país que salga de la cuarentena, para después, sin el menor empacho, decir pedimos disculpas a los familiares
de las personas que han fallecido en la lucha por el COVID. No, ese no es el rol de una autoridad. El rol de una autoridad es precautelar la vida. Y en esa medida quiero también entregarles una buena noticia a la gente que nos escucha. En Pichincha, el día de hoy hemos tenido 2 reuniones importantes. La primera, a las 8 de la mañana, con todos los municipios de la provincia, y a las 12 del día, la reunión del COE provincial. En estas reuniones hemos llegado a 3 decisiones que me parecen importantísimas darlas a conocer. La primera, Pichincha va a tomar una decisión conjunta. Tomando en cuenta la interconexión de los 8 cantones, creemos que toda la provincia tiene que estar en un solo color de semáforo. Eso es fundamental. La segunda decisión que hemos tomado conjuntamente con nuestros 8 alcaldes y con el presidente del COE provincial es que Pichincha no sale del semáforo en rojo. Esto es importante para la gente que nos escucha. Las medidas de aislamiento se mantienen en Pichincha. Por lo tanto, no vamos a romper la cuarentena, vamos a seguir cuidando de nuestras vidas, manteniéndonos en nuestros hogares. Y la tercera medida, que cualquier decisión que tomen los municipios, los 8 municipios de Pichincha, obviamente serán puestas a conocimiento del COE provincial y juntos tomaremos la mejor decisión. Esto comprendiendo que Pichincha es un territorio, es una unidad, todos nos damos la mano. Nuestros cantones dependen de Quito, Quito depende de la ruralidad, depende del noroccidente de Pichincha, depende de Mejía, de Rumiñahui, de Cayambe y Pedro Moncayo. Esta mañana, prefecta, el prefecto del Cotopaxi señaló que le preocupaba mucho que el gobierno nacional o el COE nacional le esté restando autonomía a los gobiernos provinciales, puesto que ha centrado su decisión sobre la base de que sean los cantones los que adopten decisiones para levantar el confinamiento. Si es que es así, inclusive el prefecto de Cotopaxi dice que hará una consulta a la Procuraduría para ver si continúan realizando el trabajo que están realizando hasta ahora las prefecturas. ¿Se encuentra usted como prefecta de Pichincha también en esa preocupación? Washington no es nuevo este menoscabo al rol de los gobiernos provinciales. Creo que al gobierno le incomoda muchísimo que los prefectos y las prefectas subamos el tono de voz para sumarnos a la inconformidad que en este momento tienen la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y las decisiones son decisiones tan a la ligera que el día de hoy, por ejemplo, en el COE provincial y en el municipio de Quito, tanto en la sesión de consejo como en el COE cantonal de Quito, se discutía que no tienen los alcaldes ninguna resolución por escrito. No se les ha entregado por escrito lo que el día domingo se anunció en rueda de prensa. Aquí estamos acostumbrados a hacer la rueda de prensa y nos olvidamos de las formalidades. Entonces, Washington, las debilidades, las deficiencias son enormes, pero yo quiero decirle a usted y a la ciudadanía, con o sin responsabilidad del COE nacional a los gobiernos provinciales, nos han mandado simplemente a cuidar las vías. Aquí estamos, Washington, porque en una emergencia tenemos que jugar un rol, y nuestro rol es cuidar de la vida de la gente de Pichincha. Y aquí estamos. Así que con delegación, sin delegación, nos van a encontrar cuidando de nuestra gente, más aún si lo que está en juego es la vida. Lo primero es la vida de los habitantes de Pichincha, de los habitantes de Quito, y aquí estaremos para defenderlos. A propósito de esto, ¿cuáles son las últimas acciones que se ha desplegado desde el COE provincial, prefecto de Pichincha, en ayuda solidaria? Estamos en momentos críticos, usted lo sabe, prefecta, la gente ya se está quedando sin dinero, sin trabajo, ya no tiene recursos para la sobrevivencia. Me imagino que la situación se está complicando y evidentemente esto apura de la misma manera un accionar solidario de parte de todo el mundo, obviamente incluido las prefecturas. Washington, el gobierno de la provincia de Pichincha esta semana ya, el día de ayer, empezó su segunda entrega de canastas alimenticias para las familias de extrema pobreza en Pichincha. Eso es lo que quiero anunciar. Nosotros hicimos un cálculo en base a nuestro análisis prospectivo. Recordará usted que
En nuestro análisis, el pico más alto de contagios estaba previsto entre el 15 y el 18 de mayo, por eso nosotros creemos que la cuarentena debe sostenerse hasta mayo, y para eso precautelamos recursos y alimento para ser distribuidos durante esta quincena del mes de mayo. Así que hemos iniciado ya, estamos trabajando. Hoy me tocó el alma realmente recibir el mensaje de los gestores culturales de la calle, quienes hacen de la plaza, del parque, de las calles, su teatro, su escenario. Hoy día me llegó un mensajito agradeciendo porque fueron de nuestros primeros beneficiarios el día de ayer. Como les hemos dicho, los sectores más pobres, más empobrecidos de la zona rural, a través de las juntas parroquiales, están recibiendo alimento. Los sectores que están vinculados al comercio autónomo y que no han podido trabajar. Hoy hemos incluido también ya a los gestores culturales, 47 días sin poder trabajar, imagínense Washington. Así que seguimos haciendo el esfuerzo porque así debe actuar un gobierno. Quédate en la casa, precautelar la vida y por otro lado, generar condiciones para los que menos tienen. A propósito del tema, hay una organización perfecta que se denomina, un colectivo, que se denomina Payasos Humanitarios. Ellos han logrado recoger unas 300 canastas solidarias, pero mire usted lo que es lo paradójico. No tienen cómo entregarles, no se les facilita el transporte, el salvoconducto para salir a entregar esas canastas y me pidieron que por favor le transmita esta inquietud a usted a ver si les puede ayudar. Tienen ahí 300 canastas que quieren entregar solidariamente a las poblaciones que más necesiten. ¿Qué pueden hacer, prefecto? Washington, el día de mañana entregamos esas canastas, pásenme por interno el número de teléfono, nosotros facilitaremos la entrega de las canastas en la lógica en la que venimos desplegando nuestros operativos diarios de entrega de alimento, así que cuenten con nosotros. Imagínese usted cuánta solidaridad, cuánto esfuerzo y no pueden entregar el alimento, que cuenten con el gobierno de la provincia de Pichincha. Estamos listos para ayudarles, sobre todo la logística está organizada, así que no nos cuesta mucho. Más bien agradecer porque hay sectores que están pensando en los que menos tienen. Eso nos motiva mucho. Pichincha es unitaria, Pichincha es solidaria, Pichincha piensa en los que menos tienen y eso es lo que nos está permitiendo salir adelante en esta crisis. Ya no somos la segunda provincia con mayor número de contagios, ahora estamos en el 8.3% de casos. Eso significa que estamos haciendo bien la tarea, que estamos haciendo un gran esfuerzo. Por eso mi mensaje de no claudicar, mi mensaje de no sentirnos derrotados, mi mensaje de no aflojar esta cuarentena. Al contrario, tratemos de salvar las vidas de nuestros adultos mayores, salvemos la vida de nuestros jóvenes, salvemos la vida de nuestras mujeres. Esa es la tarea que tenemos en este momento. Como señalo, la economía se puede recuperar, con mucho esfuerzo se la va a recuperar. Lo que no vamos a poder recuperar es la vida de quienes se van porque no han podido combatir el COVID. En esta misma lógica, ¿cómo está el tema de adquisición de pruebas para el control de la epidemia? Siempre se ha estado hablando de un número determinado, a veces eso no puede ser exacto, dadas las dificultades que existen para traer las pruebas, pero ¿cómo se está trabajando en este tema? Que puede ser, obviamente, esta información un aliciente para la población que está preocupada sobre la situación. Washington, quiero empezar con una conclusión. Primero, frente al número de contagios en el país y frente al número de contagios en Pichincha, el número de pruebas que se están realizando es insuficiente. Las pruebas que nosotros recibimos información, que la última información oficial fue el día jueves de la semana pasada, teníamos 7.533 pruebas en Pichincha. Nuestro cálculo es que de las 200.000 pruebas que han anunciado, por lo menos 36.000 deberían realizarse en Pichincha. De todas maneras, como usted conoce, los gobiernos locales estamos haciendo un esfuerzo. Nuestro alcalde de Quito, Jorge Yunda, hizo el anuncio de la llegada ya de un primer paquete de pruebas que están ya entrando al Distrito Metropolitano de Quito. Nosotros estamos haciendo el mismo esfuerzo. Espero Washington durante el transcurso de esta semana anunciar ya la llegada de nuestras pruebas. Nosotros hemos adquirido
hemos ya finiquitado todos los temas de compra pública, porque además tenemos que hacerlo de acuerdo a la compra pública, no es un tema de disponer recursos. Usted sabe que los recursos públicos tenemos que manejarlos de la mejor manera. Y espero, Washington, durante la semana poder anunciar que las pruebas de Pichincha también ya están aquí. Correcto. Manejo de infraestructura hospitalaria, prefecta. Infórmenos cómo está, hospitales, centros de salud. Sabemos que se integrarán todos. Han hecho un excelente trabajo, alcaldía y prefectura, para este manejo preventivo en el desarrollo de la pandemia. Washington, seguimos llevando a detalle la información provincial de las camas disponibles, de las unidades de cuidados intensivos disponibles. Estamos en este momento en la etapa en que se está utilizando la capacidad de los hospitales del Ministerio de Salud y también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hemos avanzado muchísimo en la adecuación de espacios e instalaciones para personas que deben estar en aislamiento. Por ejemplo, el día de hoy nosotros estuvimos muy pendientes del grupo de ciudadanos y ciudadanas que llegaron del exterior. Estamos proveyendo alimentos, se hospedarán en la Fundación Cecilia Rivadeneira. Nosotros, como gobierno de la provincia de Pichincha, estamos entregando alimentos para que puedan estar estos primeros días de la cuarentena ahí. Y de la misma manera seguimos adecuando espacios. El día de ayer he dado la orden para adecuar uno de los establecimientos educativos que está abandonado en San Miguel de los Bancos. Así que nuestra tarea es diaria, es permanente. Seguimos trabajando para tener capacidad de respuesta en el caso de que colapse el sistema sanitario. Pero para evitar ese colapso, Washington, lo primero que tenemos que hacer es evitar contagios. Y por eso nuestro esfuerzo y nuestra postura de quedarnos en las casas, de mantener la cuarentena en nuestra provincia. Hasta el 31 de mayo. Esa postura vamos a seguir analizando conforme avancen las cifras, pero después de haber escuchado a nuestros alcaldes, mayo será un mes de cuarentena para Pichincha. Correcto, muchas gracias, prefecta, por la información transmitida del trabajo que llevan adelante en el COE provincial y en la prefectura de Pichincha. Información necesaria porque esto coadyuva a que la ciudadanía conciencie sobre el rol a jugar en el desarrollo de esta crisis sanitaria. La prefecta Paola Pavón estuvo en la tercera emisión de Punto Noticias. Punto Noticias.